Hola a todos. En este vídeo lo que voy a hacer es intentar explicar un par de conceptos relacionados con el tema 2, con la filtración glomerular, que a veces son un poco complicados de entender. Me quiero centrar sobre todo en la parte de autorregulación renal, el concepto de autorregulación. Pero para poder hablar de ello, primero tengo que recordar la parte donde hablaba de los determinantes del filtrado glomerular. Si os acordáis, lo que decíamos es que la filtración glomerular va a depender de la presión de filtración neta, pero bueno, que la filtración glomerular va a depender de una constante de filtrado que es muy elevada y va a depender de las fuerzas que van a favor o en contra del filtrado. Tendríamos la presión del capilar glomerular, ¿vale?, menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, más, que va a favor, la presión oncótica de la cápsula de Bowman y menos la presión oncótica del capilar glomerular. Al final se supone que no hay presión oncótica de la cápsula de Bowman, desaparece. Este factor es básicamente constante, ¿vale? También lo podemos ignorar. Y lo que nos queda es que los factores más importantes son los dos que dependen del capilar glomerular, ¿vale? Entonces, si yo tengo un capilar glomerular, insisto, ¿vale? Tengo aquí una arteriola aferente, luego aquí tengo la parte donde iría el capilar, voy a dibujarlo así como un poquito retorcido, ¿vale? Y luego aquí iría la arteriola aferente, esta es la aferente, esta es la eferente, ¿de acuerdo? Los principales puntos de control, esto va a ser la cápsula de Bowman, ¿vale?, que rodea todo, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender que yo tenga o no tenga filtrado glomerular? Fundamentalmente de cómo regule estas dos fuerzas, la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del capilar, ¿vale? Y por lo que habéis visto, básicamente la presión oncótica depende de la carga de proteínas y un factor importante es que va a ir aumentando, va a ir creciendo a lo largo del capilar. ¿Por qué? Porque si hablamos de concentración, ¿de acuerdo? Si yo tengo aquí una concentración de proteínas, que es el número de proteínas que tengo en un determinado volumen, esas mismas proteínas que no se van a filtrar van a estar en menos volumen porque una parte se ha perdido, ¿vale? Entonces, eso es lo que explica que la presión oncótica vaya subiendo a lo largo del capilar. Y es que como yo voy perdiendo líquido, la concentración de proteínas es cada vez mayor. Y la presión hidrostática, por el contrario, se supone que cada vez es menor. ¿Por qué? Porque como voy perdiendo líquido, cada vez tengo menos presión, ¿vale? Eso con respecto a cómo dependen del movimiento a lo largo del capilar ambas presiones. Ahora bien, lo que nos importa no es eso. Lo que nos importa es que si la presión del capilar es tan importante, si yo aquí me llega una cantidad de sangre muy elevada y aquí se produce un aumento de presión del capilar, el filtrado va a ser muy grande por culpa de este aumento de presión, ¿de acuerdo? Si por el contrario baja la presión, ¿vale?, porque llega mucha menos sangre, baja la presión y el filtrado también será menor, ¿de acuerdo? Ese concepto es el que va a marcar toda la parte de la autorregulación. Y la autorregulación va a depender fundamentalmente de qué va a pasar con la arteriola aferente y con la arteriola eferente, ¿vale? La arteriola aferente, la que controla la llegada de sangre, ¿vale?, por medio de su vasoconstricción o vasorelajación, va a permitir que llegue más cantidad de sangre o menos cantidad de sangre hacia el glomérulo. La arteriola eferente, de nuevo por su vasoconstricción o vasodilatación, va a permitir la salida o no salida de sangre, ¿vale? Estoy hablando todo el rato de flujo de sangre y de presión dentro del capilar, ¿vale?, que van a ser los dos determinantes, que van a ser dos determinantes importantes del juego que hagan las arteriolas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la autorregulación renal? Primero vamos a hacer esa definición. Pues la autorregulación renal es el proceso por el cual, aunque haya ciertos cambios de la presión arterial, ya sea el filtrado, ya sea el flujo sanguíneo renal, tiene una zona donde se mantiene constante. Es decir, por lo que yo estoy diciendo, si yo tuviese una disminución de la presión arterial en este punto y no llega suficiente sangre, no va a pasar sangre
no va a haber flujo. El flujo siempre va a ser la cantidad de sangre que llega de aquí hasta aquí, ¿vale? Si no llega sangre, pues no puede pasar sangre, luego no tengo flujo. Y si no llega sangre, no voy a tener presión, luego no tengo filtrado. Por tanto, cuando la presión es muy baja, obviamente no tengo ni flujo ni filtrado, ¿vale? Se me queda por aquí. ¿Qué es la autorregulación? El proceso que permite que dentro de un determinado rango, aunque la presión cambie, de repente este valor se estabilice. Es decir, que grandes subidas de presión o grandes bajadas de presión mantengan el flujo y el filtrado constante. Luego sí, si la presión es exageradamente alta y supero esta zona de autorregulación, el filtrado o el flujo sanguíneo van a aumentar por encima de lo normal, ¿de acuerdo? Pero digamos que la autorregulación lo que permite es que exista un rango en el cual estos dos procesos sean básicamente constantes, ¿vale? En la diapositiva tengo al lado puesta una gráfica que es la de diuresis por presión, más o menos, podríamos decir. Esto es la diuresis, cantidad de orina que excretamos en función de la presión. Esta sí que va a aumentar, ¿vale? Pero es que esto y esto no tienen nada que ver, porque como vamos a ver en los próximos temas, la diuresis depende de la reabsorción del líquido, no del filtrado, ¿vale? Por tanto, simplemente la tengo puesta para que entendáis que un aumento de presión arterial no supone una mayor diuresis gracias a la autorregulación, porque en este mismo rango sí que tengo ese incremento, ¿vale? Esto simplemente es importante por eso, ¿vale? Pero a lo que vamos, ¿qué es la autorregulación? La autorregulación son dos procesos que van a permitir, como he dicho, que los cambios de presión arterial no me afecten al filtrado, ¿vale? Y van a ser dos procesos que van a estar controlando la vasoconstricción de la arteriola aferente o la vasoconstricción de la arteriola eferente. Por un lado, tenemos el feedback túbulo-glomerular o retroalimentación túbulo-glomerular. El feedback túbulo-glomerular lo que permite es detectar la llegada de cloruro sódico a la mácula densa y en función de la llegada de cloruro sódico, de un flujo de cloruro sódico a la mácula densa, controlar estas dos arteriolas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si a la mácula densa, que es la parte final, es la frontera entre la nefrona proximal y la nefrona distal, ¿vale? Si a la mácula densa le llega un exceso de líquido, un exceso de sales, la nefrona distal no va a poder hacer el ajuste fino mediante la reabsorción para evitar que eliminemos más de la cuenta, ¿de acuerdo? Yo aquí a veces pongo un ejemplo, y es que imaginémonos un taller de un escultor, ¿vale? En el cual yo tengo un escultor maravilloso, un Miguel Ángel, por ejemplo, que tiene que hacer un tallado de las uñas, de las arrugas, de cómo una sábana cubre la piel de esa persona, ¿vale? Claro, para poder llegar a ese nivel de tallado, yo parto de una roca totalmente cuadrada, lo primero que tengo que hacer es quitar grandes pedruscos, ¿vale? Grandes piedras, que se asemejen más o menos a la figura humana, que luego ya tallaré con toda la delicadeza. Pues como veremos en el tema 3, ese eliminar grandes pedruscos, esa forma de eliminar grandes cantidades de materia, lo va a hacer la nefrona proximal. Y a la mácula densa va a ser una especie de control de calidad que dice, vale, esto ya se parece a la figura que queremos tallar y ahora ya vamos a hacer el ajuste fino, ¿vale? Bueno, pues la mácula densa tiene que detectar que está llegando la cantidad precisa de cloruro sódico. Si está llegando más cloruro sódico del que debería, más flujo del que debería, la mácula densa interpreta que aquí el filtrado está siendo muy elevado. Y si el filtrado está siendo muy elevado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar vasoconstricción de la arteriola aferente, va a cerrar esta arteriola, así la sangre que llega no puede pasar, pasa muy poquita sangre comparada con la que llega, ¿de acuerdo? Esta presión va a bajar porque no llega suficiente sangre y entonces recupero el filtrado normal, ¿vale? ¿Qué pasa si la mácula densa detecta que llega un exceso de cloruro sódico? ¿Y cómo lo detecta? Vienen las diapositivas, eso me da un poco más igual, ¿vale? ¿Qué pasa si la mácula densa detecta que llega muy poquito cloruro sódico porque estoy filtrando muy poquito aquí? O la mácula densa lo interpreta así. Pues lo que pasa es que se pone en marcha otro mecanismo que produce, por un lado, vasodilatación de la arteriola aferente y por otro lado, vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, claro, si yo abro la arteriola aferente y cierro la arteriola eferente, genero que llegue más líquido
a la parte intermedia, porque abro, pero como no puede pasar el líquido, aumento la presión y fuerzo mayor filtrado, ¿vale? El feedback, por tanto, tiene esos dos mecanismos, aumento del filtrado o disminución del filtrado cuando detecto lo contrario. Hay otro mecanismo más que tiene que ver sobre todo con la aferente, que es el mecanismo miogénico. El mecanismo miogénico es que cuando recibe demasiada presión, responde cerrándose, ¿vale? Yo esto lo suelo explicar asemejándolo a cuando estás en una discoteca, por ejemplo, y estás con tu grupo de amigos y de repente llega otro grupo y te empieza a empujar. Pues como te empieza a empujar, tú respondes generando una presión equivalente en el sentido contrario, porque no quieres que te desplacen, ¿vale? Pues la arteriola aferente haría algo parecido. Cuando tiene un aumento de presión arterial, responde generando una vasoconstricción refleja, ¿vale? En el sentido opuesto. De tal forma que un aumento de presión arterial provoca vasoconstricción aferente y evito que ese aumento de presión arterial genere un aumento de presión que genere un aumento de filtrado, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Si no, de todas formas, esto quizás sí que es algo que tengamos que ver en clase, ¿de acuerdo? Cualquier duda me podéis consultar. Un saludo a todos.